Vamos a grabar. Ok. Entonces, ser una persona saludable no tiene nada que ver con ser inteligente, con tener capacidades, con tener habilidades o responsabilidad. ¿Ok? Hay personas que pueden ser muy, trabajadoras, muy capaces, pueden tener muchos dones, aún ¿no? Ministerio, ¿no? Aún dones espirituales, pero eso no nos hace saludables. Lo que nos hace saludables es lo que Gálatas capítulo 5 nos muestra como el hombre espiritual, ¿no? El hombre, la mujer que sabe relacionarse, que no está en pleitos, no está en contiendas, que sabe usar su boca con sabiduría, que no es violenta, que no impone las cosas, sino que sabe vivir en lo que el Señor nos dijo en Génesis cuando crea a la mujer, ¿no? Él dice, le haré ayuda idónea para él. Entonces, cuando una persona es saludable, sabe reconocer que la mujer es una ayuda idónea, ¿no? Es una persona que está a su lado para ayudarle, para potenciarle. De igual manera, una mujer sabe reconocer que su esposo es su compañero de vida, que Dios le ha dado la autoridad y que debe escuchar a su esposo, no debe respetarle. ¿Por qué? Porque Dios lo manda, ¿no? En estos días haciendo consejerías a personas que no son de la iglesia, pero que vienen a pedir ayuda, y yo me he quedado muy sorprendida. Una, porque veo cómo Dios es un Dios que hace justicia, ¿no? Y una madre que trae a su hija para que le cuide al otro hijo y ella hizo un plan, ¿no? Muy inteligente para ella, pero no se dio cuenta que ella no era una mujer saludable, había tenido muchas denuncias en su país justamente por maltratar a esa niña y entonces la trae haciendo planes y olvidándose del pasado. La muchacha viene y a los 3 días, una vez más, comienza el maltrato, comienza el abuso y lógicamente la muchacha hace lo que todos los seres humanos creemos que debemos hacer cuando nos agreden, ¿no? Defendernos. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona no saludable o dos personas no saludables entran en convivencia? Que uno de ellos en algún momento va a querer huir de la relación, ¿no? Es por eso que es importante, eso es natural del ser humano, no solamente en el matrimonio. Imagínense, esta madre, ella dice, yo traje con tanto esfuerzo, con tanta ilusión a mi hija, pero su hija dice, yo no voy a pasar lo que pasé cuando era una niña de 4 o 5 años que me mandaba al hospital y pasé de tío en tío para cuidar de mi propia madre. Ahora soy grande y ahora me cuido yo, ¿no? La segunda cosa que he podido esta semana, ¿no? Ver una persona de más de 60 años que me cuenta que conoce a un hombre por la internet, por las redes sociales, y hoy día está casada con él y recién se da cuenta que el hombre, ay Jesús, comenzamos, perdón hermano, voy a apagar WhatsApp que este hombre es un depravado sexual, ¿no? Y todo lo hace por internet. Y ella llora su desgracia y dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios lo ha permitido? Uno, no conoció nunca a este hombre. Dos, ella fue la que vino a conocerlo de su país. Tres, ella se casó con un hombre sabiendo que era un inconverso, sabiendo que no tenía temor de Dios. Hoy día ella dice, ¿qué hago? Entonces, y cuando estoy en ¿cómo se llama? La conversación, me doy cuenta que ella es una cristiana de que tiene 20 años. Entonces, mi cerebro comenzó a hacer cortocircuito, ¿no? O sea, como una mujer cristiana que hoy día tiene más de 60 años y conoce a Cristo desde sus 20 años, toma una decisión tan absurda como esta, ¿no? De tener una relación con un hombre mundano. Son cosas, hermanos, que tenemos que considerar sabiamente, ¿no? Inteligentemente y poder evaluar, porque según lo que veo aquí, varios de ustedes ya son padres de chicos grandes.
y aún de niños pequeños. Y entonces al niño hay que enseñarle lo que la palabra del Señor dice, ¿no? Ustedes han podido ver cuál es el consejo de Dios para tener un matrimonio, ¿no? A la medida de Dios, bajo la bendición de Dios, bajo el acuerdo espiritual. Y hoy día yo quiero comenzar el capítulo 2, que habla acerca de la imagen familiar y los patrones familiares. Cuando nosotros hemos desarrollado como iglesia muchos años, se trabajó acerca de esto, de las heridas emocionales, de las heridas del alma, y la iglesia vio, ¿no? Lo que muchos psicólogos piensan que ellos han descubierto la panacea. Cuando muchos psicólogos cristianos se fueron a la universidad a estudiar psicología, se dieron cuenta que toda la base de, de la psicología, que es el conocimiento de la psiquis del alma, viene de la Biblia, ¿no? Y muchos de los, ¿cómo se llama?, de los tratamientos o las terapias, simplemente están sacadas de principios espirituales, ¿no? Entonces, qué importante es entender que los cristianos, ¿no? Si bien es cierto, tenemos todo el consejo de Dios, a veces no sabemos cómo usar esto en nuestra propia vida para poder ser personas saludables. Aún no podríamos hablar de dos porque las dos personas unidas en matrimonio, la Biblia dice deberían ser uno, pero muchos todavía no lo logran. Entonces, ¿qué es lo que hay, dónde hay que enfocar para ver qué pasa? ¿Por qué no estamos logrando ser uno y poder tener realmente un matrimonio de acuerdo, según lo que la palabra del Señor dice, ¿no? Dos compañeros, dos personas que se honran, que se respetan, ¿por qué no lo logra? Entonces es importante ver algo que la Biblia llama maldiciones generacionales, ¿no? Entonces, quiero que vayamos a algunos versículos que ustedes tienen ahí en la Biblia. Yo quiero leer un par, perdón, tienen en su manual los versículos. Y por ejemplo, Éxodo 25 y 6 dice algo interesante, ¿no? Bueno, aquí habla de no tener, no adorar imágenes, ¿no? Pero en el versículo, voy a leer todo, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación, pero trato con misericordia infinita a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el primer versículo de la Biblia que nos advierte en relación a la maldición, ¿no? Aquí dice, yo visito, dice Dios, la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. O sea, este versículo que nos está diciendo que Dios, ¿no? Dice, al que comete idolatría, al que lo ignora, porque aún los ateos son idólatras de ellos mismos, ¿no? Ellos no aceptan el señorío de Dios sobre sus vidas y lo niegan como su salvador, como su creador, y eso ya se llama idolatría. ¿Ok? No se hincarán ante una imagen, ante un pedazo de yeso, como dice alguien, pero ellos se adoran a sí mismos. Y entonces el Señor que dice, yo visito en los hijos la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Dios está contra aquellos que cometen idolatría. Aún hoy día, si nosotros vamos a hablar un poquito acerca de esta egolatría, nosotros vamos a hablar de un tipo de persona que el día de hoy, ¿no? Se está manifestando como ¿cómo se dice? Un, Dios mío, una persona que adora ídolos, ¿no? Un idólatra, ¿no? Y es el narcisista, ¿no? La persona narcisista, ¿no? Que los psicólogos dicen que es una enfermedad mental, que tiene un sentido exagerado de egocentrismo, ¿no? Se centra tanto en sí mismo, en su
propia necesidad, en su propio dolor, tal vez en su propio deseo, que lógicamente empieza a afectar a los demás. Entonces, cuando hoy día hablamos de idolatría, no solamente podemos hablar de la idolatría del tiempo de Moisés, hoy día también hablamos de la egolatría, ¿no? Y algunas cositas muy sencillas, yo le animo a que usted estudie ahí la personalidad narcisista, ¿ok? Que es un trastorno de la personalidad. Entonces, dentro de las características del narcisista es que tiene un exagerado sentido del egocentrismo, solamente piensa en sí mismo, tiene una preocupación extrema por su persona y le falta empatía por otras personas, ¿no? O sea, no siente misericordia por el otro, no es una persona que, ¿no? Por ejemplo, yo he podido ver en los años de la consejería muchos, tanto hombres como mujeres, que tienen celos de sus propios hijos, ¿no? Que le parece que sus hijos le estorban en su relación matrimonial. ¿Por qué? Porque están llenos de egocentrismo y les molesta cuando su cónyuge, ¿no? Le da tiempo, le da atención al niño, al adolescente, y entonces es por eso que la ciencia dice que el narcisismo es una enfermedad, ¿no? Ya una enfermedad psicológica. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos claramente por qué es necesario enfocarnos en los modelos equivocados de conducta, en la historia familiar y también en los problemas de las maldiciones generacionales. Ahora, si nosotros nos vamos a Éxodo 34, del 6 al 7, dice, el Señor, ¿no? Es como una alarma aquí, ¿no? Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Él es misericordioso por 1000 generaciones, perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo declara inocente al malvado. Castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, no sé si me están escuchando o no, yo me siento tan sola hablando aquí, pero espero que estén ahí, pónganme el dedito arriba para ver que me están escuchando. Ok, sí, creo que han entrado otros en este momento. Entonces, estamos hablando del capítulo 2, ok, del manual que habla acerca de los modelos, ¿no? De la imagen familiar y los patrones familiares, ¿no? O los modelos de conducta que nosotros podemos ver y que se van repitiendo de generación en generación. Hay gente que piensa que solamente la maldición viene a través de enfermedades, a través de, ¿no? De pobreza, a través de catástrofes, pero la verdad es esta, ¿no? Por ejemplo, que la siguiente generación no ame al Dios que nosotros amamos, está dentro de el de la maldición, ¿no? Que Dios ha declarado contra la vida de aquel que es idólatra o que aquí dice en este capítulo, perdónenme, Éxodo 34, 7, dice, es misericordioso por 1000 generaciones, perdona la maldad. Miren ustedes qué tres categorías, ¿no? Tres categorías de acciones que Dios considera que son dignas de ser castigadas. No solamente en la persona que lo comete, sino en sus hijos y en los hijos de sus hijos, o sea, en sus nietos. Tercera, y hasta puede llegar a los bisnietos. Dice aquí, perdona la maldad, ¿no? ¿Qué cosa es la maldad? Yo creo que usted entiende lo que es maldad, ¿no? Por ejemplo, el narcisista es una persona mala, ¿no? Una vez estuve tratando un matrimonio en la que el hombre me confesaba que su esposa, él se quejaba, el hombre, de que su esposa no quería cumplir su deber conyugal con él, ¿no? Y empezó a hablar cosas un poquito obscenas y yo lo paré un momento y le dije, a ver, hermana, dime tú por qué te niegas, ¿no? Porque la palabra de Dios dice esto, pero tú tienes alguna razón. Y me dijo, yo tengo un bebito de 8 meses de nacido
y vivimos aquí, como usted ve, con 8 personas en el afito, es cuando el niño llora, la gente me toca la puerta, se incomodan y mi bebito es chiquito, pero a él viene, se baña, se hace la ducha y él quiere que yo lo atienda como antes de tener al bebé, ¿no? Ahora, esta persona, no sé cómo ustedes los calificarían, ustedes varones que están aquí, seguramente que tienen un calificativo que yo como ser mujer no lo diría, ¿no? Pero ¿qué hace que un hombre pueda tener esa maldad en su corazón que considera que su apetito sexual es más importante que alimentar a un niño, que cuidar a un niño, que consolar a un niño tan pequeñito? Entonces, mire, eso es algo que muchas veces no analizamos, no analizamos la conducta, no analizamos el entorno. Simplemente el narcisista quiere llegar a su propio deseo y no le importan los demás, no tiene empatía, o sea, no se pone en el zapato del otro. Dice aquí que Dios perdona, dice Dios es un Dios perdonador, pero perdona la maldad. Pero para que Él perdone, ¿qué primero tenemos que hacer? Tenemos que confesar, ¿verdad? Porque no hay perdón de pecado sin confesión del pecado. Maldad, la rebelión. ¿Ok? Rebelión, ¿qué significa? ¿No? A diferencia de la desobediencia, la rebelión es a pesar del conocimiento, aún a pesar del castigo que se ha recibido, porque se sabe que eso que se está haciendo está mal, la persona continúa a hacerlo, a pesar que sabe que Dios está contra eso, a pesar que Dios dice eso es pecado, eso es maldad, no lo hagas, pero lo vuelve a hacer, eso se llama rebelión. ¿No? Y como dice primera de Samuel 15, ¿no? El Señor le dice, perdón, el Señor a través de Samuel le dice al rey Saúl como pecado de adivinación y de hechicería es la rebelión, ¿no? Porque rebelión tiene que ver con tener el conocimiento. Y si yo sé lo que es bueno y no lo hago, ya no soy solamente desobediente, soy rebelde, ¿no? Y entonces, ¿cómo podríamos, como una persona rebelde, como una persona narcisista que hace maldad, tener una buena relación con otros? Es complicado, ¿no? Por eso, algunos de ustedes que están estudiando para ser consejeros, hermanos, lo que hay que enfocar más que en el problema muchas veces, ¿no? ¿Por qué sucede lo que sucede? Es muy importante, ¿no? No solamente que, a ver, la Biblia dice, ¿no? Eh, por ejemplo, un tema que hablábamos, me parece, la semana pasada, acerca ¿no? Del problema que hay, que muchas mujeres se niegan a cumplir su deber conyugal con su esposo, ¿no? Yo he podido, por ejemplo, ver, por eso aprendí que también había que preguntarle al otro por qué no lo hace, ¿no? Y claro, hay mujeres que lo hacen por venganza, hay otras que castigan hacia su esposo, etcétera. Pero una mujer me dijo, pastora, yo tengo un problema, ¿no? En los ovarios y la verdad es que yo cuando estoy con mi esposo me enfermo, ¿no? Y entonces, y yo le digo, hermano, ¿y tú sabes eso? No, pero hace tantos años, y ella le dijo, lógicamente, hace tantos años porque el doctor ha dicho que tengo que hacer un tratamiento y en ese tratamiento al menos 6 meses no debo tener rapporto con mi esposo, pero él no lo entiende y cada vez estoy peor y peor y peor. Y yo creo que él, y lo dijo así con una gran tristeza, ¿no? Creo que él parará solamente cuando yo esté con cáncer, cuando me vea, ¿no? Ya al borde de la muerte. Ahí recién entenderá mi dolor, entenderá mi sufrimiento, ¿no? Y lo dijo ya como una tristeza tan profunda, pero como una resignación, ¿no? Ahora, yo les hago una pregunta, ¿no? Si por ahí alguno abre su micrófono, no tengo problema. Pero ¿en qué categoría puede entrar, ¿no? Esos hombres que no entienden la salud física de su esposa, que no cuidan su salud, ¿no? ¿En la maldad, en la rebelión o en el pecado? ¿Mm? O tal vez que entrarían en los tres. ¿Mm? ¿En qué categoría entraría? ¿Alguno quiere participar? N- No entendí bien, pastor. O sea que, ¿qué queremos, o sea, qué queremos según la palabra, en qué está situado la actitud de esa persona? Bueno, de Perdóname, acuerdo. la pregunta, mi pregunta tenía que ver con
¿En qué categoría podría entrar cuando un hombre no cuida la salud de su esposa? Aquí la Biblia dice que Dios es misericordioso por 1000 generaciones y que perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo declara inocente al malvado, lo llama malvado. ¿Ok? Sí, tranquila, Ángela, sí, sí, tu ascolti, pero los que están, y si me pueden abrir las ventanitas, porque yo me siento aquí, hermano, me dijeron que esta clase era muy dinámica, demuéstrenlo. Entonces, ábranme las ventanas, quiero verlos. Entonces, según tu apreciación, ese hombre que no cuida a su esposa, ¿comete maldad, comete rebelión o comete pecado? ¿O comete dos de ellas o comete tres? A ver, por favor, Comete las primero va. 3, ¿no, pastor? Comete las 3 porque no está cuidando a su esposa, ¿no? Y es más, no sabiendo la necesidad o lo que está atravesando su esposa, o está yendo ultra eso. Entonces está ensimismado en sí mismo, como usted dijo, narcisista, ¿no? Y está yendo ultra, o sea, está cometiendo una gran maldad, ¿no? Entonces yo lo situaría o sea, pienso que sería situado en las 3 categorías, ¿no? Porque como ya es un pecado eso, ¿no? Ya. ¿Alguno de ustedes dígame por qué sería una rebelión este acto? ¿Por qué sería rebelión? Pastora, soy Yuri, que estoy lactando. Bueno, yo pienso que sería una rebelión, porque como usted dijo que la rebelión es cuando tenemos el conocimiento y aún así hacemos lo malo, ¿no? Entonces, si tiene el conocimiento del estado de su esposa y no hace lo mejor para cuidarla, ¿no? Entonces, sería también rebelión. Muy bien. Ahora, ¿por qué sería pecado? Voy a llamar a algunos que están por acá. A ver. ¿Por qué sería pecado? A ver, hermano Walter, ¿por qué sería pecado? Sería pecado porque estaría deshonrando su propio cuerpo, como dice la Biblia, que ya no son más dos, sino uno. Muy bien, sería pecado porque transgrede la ley de Dios, ¿no? Transgrede los principios de Dios. Recuerden, la maldad es esa incapacidad de hacer lo que es bueno, ¿no? Es parte de la maldad que hay en el ser humano, perdón, de la naturaleza degenerada, pervertida del hombre. La rebelión es tener conocimiento y desobedecer a pesar que sé que no lo debo hacer, y el pecado que es transgredir la ley de Dios. Ahora, ¿qué nos dice más adelante Números 14:18? En Números 14:18 nosotros encontramos esto. Yo soy el Señor, lento para la ira, pero grande en misericordia. Yo perdono la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tengo por inocente al culpable. Yo visito la maldad de los padres en sus hijos, nietos y bisnietos, ¿no? Esta versión lo hace más claro. Ahora, aquí está hablando de algo más, aquí añade algo más que está dentro de aquellas faltas, diríamos, que provocan maldiciones, provocan, ¿no? Maldiciones a las siguientes generaciones, y tiene que ver con la iniquidad, ¿no? Una vez más habla aquí de rebelión, pero ¿qué es iniquidad? ¿Alguno de ustedes me explica qué es iniquidad? ¿Ninguno? Bueno, lo digo yo. La iniquidad, ¿no? Creo que ya muchos de ustedes lo saben, la iniquidad es cometer una gran maldad, ¿no? Ahora, hay maldades como, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han agarrado y por salvarse el pellejo han acusado al hermanito menor o a su hijito que hizo, ¿no? Que botó, qué sé yo, la leche cuando fue usted que lo hizo, ¿no? Entonces es una maldad porque le acusamos, sí, Omar, sí.
el micrófono. Ujú. Porque si acusamos a una personita que no puede defenderse o acusamos a alguien que no sabe cómo defenderse, eso es una maldad. Pero cuando hablamos de grandes maldades, de iniquidad, perdón, estamos hablando de grandes maldades, de maldades que se hacen con conciencia, de maldades que afectan la dignidad de una persona. Por ejemplo, violar a una mujer, violar a un niño, por ejemplo, cometer un acto de pederastia o aún un acto de homosexualidad, ¿no? Esas cosas son iniquidades, son maldades, son perversiones, ¿no? Y el Señor que dice, aunque de ningún modo yo voy a tener por inocente al culpable, a pesar que Dios es lento para la ira con la gente que comete iniquidad. Por eso es que hay personas que dicen, no, pero a nosotros nunca nos ha pasado nada, siempre hemos tenido, pero recuerde, yo visito la maldad de los padres en sus hijos, en sus nietos y en sus bisnietos. Y luego el Éxodo 34 que hemos leído dice que Él castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera, cuarta generación, ¿no? Salomón le fue bien en la vida, ¿no? A pesar que fue idólatra, a pesar que fue, ¿no? Dios mío, un hombre que perdió el temor a Dios, perdió su conciencia, ¿no? De ser obediente al Dios de su padre David, y la verdad es que la pasó lisha, ¿no? O sea, simplemente Dios agarró y le dijo, por causa de tu pecado, yo voy a dividir el reino. ¿Ok? Yo te voy a castigar de todas maneras, aunque por amor a tu padre David no lo voy a hacer en tu tiempo, pero lo haré en tu hijo. Cuando Roboán entra, Dios mío, y entonces luego vemos que Dios levanta a Jeroboán y cumple la promesa, porque entendamos una cosa, promesa es prometer algo, ¿ok? A veces nosotros decimos, ay, las promesas de Dios y las bendiciones de Dios. No, todas son promesas de Dios. Tanto cuando Él dice, te voy a bendecir, te voy a cuidar, como cuando Él te dice, te voy a castigar. Todas son promesas de Dios y Dios siempre cumple sus promesas. Ahora, en Éxodo 34 ya lo vimos, lento para la ira. Deuteronomio 5, del 9 al 10, ustedes tienen ahí en su manual, dice una vez más, yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación, pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿afecta la conducta de la familia, de los padres, en el hijo, en la siguiente generación? ¿Por qué es importante entonces que nosotros pensemos un poquito, amados hermanos, en, eh, en, en cuidar nuestro corazón, cuidar? Estoy compartiendo acá un poquito ¿cómo se llama? El manual. Ok, cuando hablamos de la imagen familiar y los patrones de conducta, o sea, es muy importante que nosotros veamos con mucha seriedad, hermanos, esto que la palabra del Señor nos enseña. ¿No? Estoy tratando de poner aquí en orden. Ok. Ahora, la familia tiene un rol muy importante en la formación del carácter y pensamiento sobre el matrimonio. Usted y yo somos la suma de todas nuestras experiencias y muchas de esas experiencias han venido de nuestra vida familiar. Por ello, en esta sección debemos examinar un poco la relación de familia que hemos tenido en nuestra crianza, ¿no? Una de las experiencias más tristes creo que he tenido en en el ministerio, hermanos, y la verdad que no sé si hice bien o no sé si hice mal, pero un día le contaba a un grupo de mujeres acerca de lo que a mí me habían enseñado, ¿no? Y como lo que yo siempre les cuento, como mi padre, a pesar de haber sido un drogadicto que estoy hablando, un alcohólico, un hombre lleno de amargura, un hombre sin valores, ¿no? Un hombre que fue criado en una familia católica, ¿no? Idólatra, pero como él
¿no? Cuando aprende el evangelio, entonces él entiende que él tiene que romper el molde de sus padres, porque mi abuela, a pesar que aceptó a Cristo ya grande, cuando mi padre se entrega, pero al borde de la muerte ella pedía a la Virgencita María y quería su Cristo morado, ¿no? ¿Por qué? Porque lógicamente, ¿no? Ella estaba, ¿no? llena de esa doctrina que había practicado toda su vida y a ella le costó muchísimo dejar sus ídolos. Ahora, mi padre viene a Cristo y dice, no, ese modelo lo tengo que romper. Y mientras yo le contaba, esta hermana después de la reunión, ¿no? Quiso hablar conmigo aparte y se puso a llorar y muy conmovida me dijo, pastora, pero ¿cómo hago yo que no he tenido un padre como el suyo? ¿No? La verdad que me fue como una lanza, ¿no? Como diciéndome, ¿no? Todo lo que yo he vivido en mi vida, todo lo aprendí del mal ejemplo de mis padres, ¿no? De todo lo que hicieron. Y ahí me contó que su padre había violado a su tía, luego a su prima, lo intentó con ella, violó a sus hermanas mayores, cómo había maltratado a su madre toda la vida, ¿no? Entonces, a veces, ¿no? Y yo la verdad en ese momento dije, ay, ni más voy a contar, voy a enfocar así, ¿no? El testimonio de mi familia, porque parece que hay gente que le afecta, pero la verdad es esa, ¿no? O sea, hay personas que reclaman, ¿no? Que denuncian, ¿no? Y miren cómo yo he vivido, o sea, ¿qué aprendí? Aprendí todo mal, ¿no? Ahora, pero aquí hay una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que te gustaría llevar a tu nueva familia? ¿No? Entonces, esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos en la vida. Ahora usted dice, no, ya mis hijos están grandes, ya nosotros tenemos un matrimonio, pero la verdad, hermano, si hay áreas de la vida que no cambian, todavía ustedes están sufriendo en un matrimonio de más de 20 años o 15 años, es importante detenerse un poco, hacer un stop y preguntarse cuál es el modelo familiar que ustedes le quieren entregar a sus nietos. Ya con los hijos no se pudo, pero ahora vamos a los nietos, ¿no? Y entonces es importante entender que en la reflexión, ¿no? Creo que todos han recibido las preguntas de trabajo. Por favor, no lo ponga ahí en el, ¿no? en el cajón de los olvidos, trabaje, porque a través de esas preguntas usted lo que va a hacer es un análisis. No es un examen, no es para mí, es para usted. Entonces, número uno, hay que enfocar en el retrato familiar que ustedes han vivido, porque si ustedes han vivido, por ejemplo, con una pareja que cuando peleaba se comunicaba a gritos, usted ha aprendido eso, usted ha aprendido que para poder arreglar un asunto, cuando hay un problema, hay que pelear, hay que gritar, hay que levantar la voz y hay que dar órdenes y hay que imponer las cosas. Y eso Dios, ¿qué dice? ¿Mm? ¿Qué dice Gálatas 5? ¿No? Entonces, hay que enfocarlo. El retrato familiar que yo tengo en mi vida ha sido un trato de violencia, tengo que tener cuidado con eso. Porque hoy día, como nuevas criaturas que somos, no nos podemos permitir seguir viviendo en esa violencia ni en esa comunicación a gritos, porque el que grita ya no comunica. ¿Ok? Ahora, el día que tus padres se separaron o divorciaron, ese es un retrato familiar que ustedes tienen, ese día cuando se rompe la familia, para los padres se rompió el matrimonio, pero para el hijo se rompió su familia. ¿M? ¿Sabe usted cuántos gritos y llamadas aún en la madrugada yo he tenido que atender cuando un hijo, un adolescente o un niño ya de 10, 11 años me llamaba y me decía, pastora, están peleando, pastora, mi familia, se destruye mi familia. Hermanos, yo no tenía, Dios mío, una vez me fui, me acuerdo, a las 11 de la noche y ya sabía que me iba a quedar a dormir en la casa de la familia, así que llevé mi pijama, porque, pero el niño, ¿qué me decía? Se va a destruir mi familia. ¿Qué busca el hijo? El hijo no está pensando en matrimonio, el hijo está pensando en familia, en su familia. Ahora, el día, ¿no? O ese momento, esa experiencia del abuso sexual, ¿no? Hay muchos varoncitos que no logran entender que una mujer que ha tenido abuso sexual en su niñez tiene conflictos en la sexualidad. No es tan fácil para ella. Entonces, el que ama cuida. Y entonces, si hay una, ¿cómo se llama? Una experiencia como esa, ay, Dios mío, a veces, hermanos, a mí me da ganas a veces hasta de llorar, ¿no?
Este es un trabajo de años, este manual lo estamos haciendo con ustedes, con la iglesia. Aquí hay años de experiencia, años de lo que yo he podido estudiar de la palabra, de consejeros y de experiencias de vida, ¿no? Pero si alguien se empieza a abrir su corazón, y entonces como en estos días, ¿no? Un varón abrió su corazón a su esposa y le dijo, mira, yo he sufrido un abuso cuando era niño, y, ¿no? Y lloró. Y ella simplemente le escuchó, ¿no? Pero cuando vino el primer pleito siguiente, después de ese momento que él abrió su corazón, él, ella aprovechó esa información y lo denigró. Se burló de él y le dijo que era un Pinocchio, no sé cómo, no sé qué significa eso. Pero, hermanos, qué horrible es, Dios mío, qué terrible es, yo me imagino, estar casado con una persona que es tan, o sea, no sé, o sea, no es saludable, ¿no? Porque una persona, solamente una persona que tiene problemas ya muy graves, o sea, usaría una información tan íntima como esta, tan, Dios mío, tan una información tan delicada para luego atacar a la pareja, para luego burlarse de su pareja. Para mí eso es una iniquidad, ¿no? Es una maldad y yo no creo, difícilmente me parece que ese matrimonio se podrá arreglar. ¿Por causa de qué? De que si esa persona, esa mujer no quiere ser saludable, porque para ser saludable tú tienes que querer, tú tienes que poner tu fe en lo que Cristo nos prometió. Ahora, una familia de adopción, una indiferencia o descuido de parte de los padres, y no solamente indiferencia, también maltrato, etcétera, etcétera. Ahora, la niñez suya, ¿no? La niñez determina cómo vemos la vida, cómo vemos la familia y cómo vemos a Dios. ¿Qué ingredientes han formado su familia? Era difícil tener el apoyo de sus padres, usted quiso estudiar y su papá le dijo, no, yo ya cumplí, ya tienes primaria, así que vete a trabajar. ¿No? Sus padres no le apoyaron para ir a la universidad, sus padres no le apoyaron para, ¿no? Pudiendo hacerlo para que usted pueda progresar. Fue difícil tener la aprobación de sus papás, siempre, ¿no? Hay padres que siempre están demandando y demandando y demandando, ¿no? Cuando le corregían, eran motivados sus padres por la ira, en vez de ser motivados por el amor, por corregir la conducta, y en vez, ¿no? Ellos mostraban ira y hasta odio, ¿no? Hay padres que cuando corrigen, corrigen con una mirada de odio que, Dios mío, pobres hijos, ¿no? ¿Cuáles son las palabras que usted más recuerda que sus padres le repetían? Le decían, vamos, tú puedes, campeón, ¿no? Tú puedes, tú eres tú eres la princesa, tú esto, eres preciosa. O le decían, inútil, no vales para nada, ves, bruto, ¿no? Mira a tu hermano. ¿Cuáles son las palabras que a usted, que recuerda, que vienen a su mente cuando usted recuerda a sus padres? ¿Sus padres le comparaban con sus hermanos, familiares o amigos? ¿Mm? Ahora, si usted ha contestado sí a cualquiera de estas preguntas, probablemente usted traiga heridas del pasado. Y hermanos, no podemos ser saludables si lógicamente tenemos heridas, ¿no? En la figurita, hay una figura que una vez alguien me dijo, ¿no? Perdón, en una clase, un profesor, él agarró y dijo, trata de sanarle la herida a un perro, eh, ¿no? Que acaban de hacerle una herida con un, ¿cómo se llama? Con un palo, ¿no? Y ese palo le ha metido un clavo en la patita. Acércate y trata de sanarlo. Él entiende que tú quieres sanarlo, que quieres ayudarlo, que quieres sacarle el motivo de su dolor. Y todos dijimos, ay, nos va a morder, nos va a hacer daño, ¿no? El perro no entiende, ¿no? Ahora, igualmente, ¿no? El ser humano cuando sufre, cuando el ser humano tiene dolor en su corazón, cuando el ser humano está lleno de tanta angustia, de tantos malos recuerdos, hermanos, no va a actuar de una manera racional. Muchas veces actuamos, la ira, por ejemplo, el que se deja gobernar por la ira, aún la misma Biblia lo dice, ¿no? Actúa como bestia, ¿no? ¿Por qué? Porque el equilibrio emocional desaparece cuando hay dolor, ¿no? Y en este último tiempo, Dios mío, con tantos dolores, me acuerdo que un niño, no sé qué me preguntó y
pasó y yo estaba así con la mano, ¿no? Para que no me tocaran. Y él agarra y me golpea, ¿no? Y Dios, pero lo hizo con una sonrisa, saludándome, porque yo lo saludo así, ¿no? Dame chingo. Y él agarra y ¡pum! Me golpea. Cuando le dije que no lo hiciera, pero lo hizo, era un niño. Pero me vino un enojo que yo lo único que hice fue, y la sonrisa del niño, ¿no? Se confundía con el enojo que me produjo el dolor. Pero en ese momento, gracias a Dios que escuché la voz del Espíritu Santo y le dije, no, papito, no te preocupes, pero mi fa male, mi fa male. Ah, pastor, excusa, excusa. ¿Entiende? Cómo uno sí es posible gobernar, ¿no? Las emociones, pero cuando una persona tiene mucho dolor, yo me imagino una persona de cáncer, realmente será muy difícil, ¿no? Tenemos que saber que recordar, mejor dicho, que las personas no somos perfectas y jamás, jamás podemos pedir perfección en nadie. Tampoco existe una familia perfecta. Por ello es importante, hermanos, esto que dice aquí en el manual, ¿no? Que tenemos que reconciliar nuestro corazón con el pasado doloroso. Solamente cuando nos enfrentamos a las cosas del pasado y ustedes como matrimonios, como gente que tiene fe, gente que tiene un corazón, ¿no? Que está trabajándolo para que sea saludable. Usted necesita abrir el corazón. ¿Qué más? A su esposo, a su esposa, contarle eso tan doloroso y tal vez llorar, llorar en su regazo, pero mientras uno llora, el otro ora, el otro pide, intercede, pide al Señor sanidad, pide al Espíritu Santo, ¿no? Que venga y traiga su sanidad, su bálsamo sobre su pareja. Eso significa ser personas saludables, porque de qué nos sirve, ¿no? Estar indagando, a ver, nos hicieron brujería, sí, mi papá fue un perverso, mi abuelo hizo esta maldad, le robó las tierras ¿no? A la viuda y nos, como que hasta, ¿no? Nos deleitamos en saber cosas. Hermanos, ¿de qué nos sirve reconocer eso si como pareja no vamos a hacer nada? ¿Mm? Si no vamos a actuar con el único gran poder que Dios le ha dado al hombre y es el amor. ¿Mm? Entonces, para poder ir, ¿no? Y hacer el análisis, entonces, tal vez esta noche, usted con su esposa empiezan a hacer el análisis, cómo te fue a ti en tu, ¿no? En tu niñez, pero tampoco actúe de psicólogo, hermano, hermana, ¿no? Porque hay algunos que no quieren decir nada y hacen que el otro hable y hable y él nunca comparte nada. Nunca van a llegar a ser uno. Nunca van a llegar a la unidad perfecta, nunca se van a convertir en el compañero, ¿no? En ese esposo, en esa esposa, ¿no? Que está ligado en espíritu, están ligados en alma, están ligados en cuerpo. Y cuando hablo de estar ligados en espíritu, es que a través de la unción del Espíritu Santo es más fácil que un esposo, que una esposa pueda interceder a Dios y pueda ministrar el alma de su cónyuge. Qué importante, hermanos, es el amor. El único que puede amarnos perfectamente, lógicamente, es Dios. Pero los que estamos aquí en la tierra podemos, tenemos el poder, ¿no? En el nombre del Señor, tenemos el poder de ayudar en esa sanidad. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿No? Lea por favor todos estos versículos. En Dios hay compasión y gracia. En su matrimonio se necesita compasión y se necesita gracia. La palabra compasión significa lo contrario de lo que hace el narcisista. El compasivo tiene misericordia. El compasivo dice, me voy a dar mi tiempo, me voy a olvidar de mí y voy a ver por qué está triste. Voy a ayudarle a su restauración, a su sanidad, ¿no? Y gracia, ¿qué significa gracia? Gracia significa pasar por alto la ofensa. Tal vez en algún momento, ¿no? Usted es el que vivió en una familia de agresividad, siempre va a actuar con agresividad, pero entonces en ese momento usted les tiende gracia. No me voy a ofender, no voy a caer en la provocación, ¿no? La blanda respuesta aplaca la ira y usted actúa con esa sabiduría. Hermano, usted va a hacer bingo, porque termina el pleito, usted se va a su cama, a su intimidad, y usted va a agarrar y va a empezar a orar y dice, hermano, ¿no? Amor, vamos a orar porque hoy día te dejaste ganar por la ira, me has ofendido, me has herido. Gracia no significa pasar por alto, porque Dios dice, yo soy misericordioso, yo soy bondadoso, yo tengo paciencia, pero sin castigo no te dejo.
¿Ok? Ahora, no es sano tampoco que en una relación uno siempre calle y el otro siempre agreda. Y el que agrede siempre está, perdón. No, no funciona. Hay que, hay que protestar, ¿no? Pero hay que protestar con sabiduría. ¿Ok? Y la sabiduría es que cuando estén los dos solos, los hijos no tienen por qué sufrir ese mal modelo, porque hermanos, vamos a repetir en la siguiente generación el mismo modelo incorrecto. ¿Qué se necesita para comenzar a trabajar en la restauración de la salud emocional de un matrimonio? Compasión y gracia? Si usted es esa persona que siempre, pero esto, y usted está bastonando y usted no le pasa por alto nada al cónyuge, hermano, usted nunca podrá ser una ayuda, nunca. Y se lo digo más a las mujeres, ¿no? Que nos encanta, ¿no? Si no lo digo, me enveneno, ¿no? No, hay que decir la ofensa de la manera sabia, prudente, cuando el esposo ya está sin enojo, sin ira. ¿Por qué? Porque hay dos personas saludables, maduras, compasivas, llenas de gracia, que se sientan a ver en qué cosas están fallando. Amén. Recordemos que Dios nos conoce. Ahora, cuando vivimos en una familia que evitaba las discusiones, ¿no? Una familia que era cariñosa, que no había ese problema, había firmeza, sí, pero no había, ¿no? Maltratos y todo eso, ¿no? Y si uno de ustedes ha vivido en una familia así, la verdad es que si el otro ha vivido en un mal modelo, Dios mío, el sufrimiento será eterno, ¿no? Si no deciden cambiar. Y a veces es una cuestión también del que el que ha vivido bien en su vida, en su familia, ha vivido con tranquilidad, se asusta y llega un momento que pierde la esperanza, ¿no? Porque hay divorcios dentro de los matrimonios, por eso, porque hay uno que se cansó, uno que perdió la esperanza, perdió la fe y dijo, basta, yo con esta mujer no voy más un segundo, ¿ok? Y entonces se divorcia. ¿Por qué? Porque pierden la esperanza de que la persona cambie, porque no estuvo acostumbrado. Su base de vida nunca estuvo ni en gritos, ni en amenazas, ni en tiradas de puerta, ni en maldiciones. No lo vivió. Entonces se asusta. Yo he escuchado a muchos, a una mujer, ¿no? Que agarró y me dijo, parece un maricón, perdone, hermanos, el término, pero ese fue el término que ella usó. Y yo le digo, ¿y por qué? Porque cuando ya comienza la pelea, él se calla y parece que me tiene miedo. Y dice, ya vengo, y se escapa de la casa. No sé qué actúa. Y tuve que explicarle que él no sabía pelear porque a él no le habían enseñado a pelear. ¿Ah? Y no por eso era lo que ella decía. Entonces, es importante, hermanos, es importante enfocar, estudie cuáles son los problemas, ¿no? Que están generando el conflicto en la familia. ¿En qué ustedes no han trabajado durante todos estos años? Y tal vez sea eso, desatar las heridas del pasado para el crecimiento personal. Una persona no crece si está atada a la herida, al dolor, al temor del pasado. Un hombre de 60 y pico de años, hermano, un día me confesó esto, me dice, pastora, yo le tengo miedo a mi esposa. Y y yo tuve ganas de reírme, pero digo, ¿cómo un hombre tan viejo y tan grandote que era gordito, alto, que usted le tiene miedo a su esposa? Y su esposa era una chatita como yo, así, ¿no? Ni gordita era, flaquita. Yo digo, ¿cómo usted le va a tener miedo a su esposa? Pastor, que cuando ella habla, y yo no sé, que a mí nunca me trataron así. Yo me acuerdo que teníamos unos vecinos y mi papá siempre decía, no, cierra la puerta, cierra las ventanas, ¿no? Esa gente, ¿no? Baja, esa gente, ¿no? Sin educación, así no se trata a la gente estudiada. Y mi padre nos hacía cerrar, y cuando yo le escucho a ella, esa es la boquita de caramelo que tiene, a mí me da miedo, hermano. La clave de la libertad. Hemos hablado lo importante que es desatar el perdón. Perdonar significa cancelar cualquier ofensa de manera gratuita y renunciar a todo reclamo.
¿ok? No es que hoy día te perdono y mañana te cobro, y así como yo te perdoné, como tú no me perdonas. No, así no funciona. A menudo nosotros no tenemos la fortaleza en nosotros mismos para perdonar aquellas palabras, heridas profundas, muy dolorosas. Esto solo se puede hacer al ir a buscar a Dios en oración. Entonces, hoy día quiero ir a la clínica, ¿no? A la clínica, que es la parte práctica de este manual, de este estudio, las acciones de las familias, las palabras y las expectativas que ellos tenían pueden haberle ofendido, herido profundamente en el pasado, y esa es la razón de su conducta el día de hoy, ¿no? Ahora, ore que esta semana Dios le muestre las cosas que han afectado su corazón y le dé fuerzas para perdonar. El perdón traerá libertad y usted se convertirá en una persona saludable emocionalmente. Ahora, esta tareita, esta clínica tiene que ver con lo siguiente. Ustedes dos de manera separada, no es necesario que se vayan a otro lado, pero cada uno respetuosamente va a agarrar su lápiz, respetuosamente digo, porque uno va a respetar al otro y no estar ahí mirando qué está escribiendo y, no, pero eso recuerda que tú lo provocas. No, absoluta, así no va a funcionar. Ustedes van a agarrar una lista y van a decir todas las palabras y las frases que ustedes recuerdan con las que ustedes durante todo su matrimonio se han ofendido. Palabras, acciones, ese día que usted vino muy hambriento o hambrienta a la casa y su esposo, su cónyuge, no le dejó comida, ¿ok? A pesar de que había cocinado. Y eso se queda en el corazón, ¿no? Ese día cuando vino los familiares, tal vez los suegros, y la esposa o el esposo, ¿no? Pidió darle lo mejor para los suegros y a sus papás le dio lo más chiquito, le dio lo que sobró. Esas ofensas, hermanos, que tienen que ver con la honra a los padres, a la familia. A veces tratamos bien a la familia de uno y a la familia del otro no se le da importancia o se le trata como sea, o se visita solo a la familia de uno y no se visita a la familia del otro. Esas cosas duelen. ¿Por qué? Porque somos todos, absolutamente todos, hemos nacido en una familia y nuestra familia es muy importante para cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, aquí les he puesto ejemplos, ejemplos malos, ¿no? Ustedes tienen otros ejemplos. ¿Qué hacer para librarme de las maldiciones generacionales? Lo veremos en la próxima clase. Amén. Yo les animo, hermanos, a todos ustedes que trabajen, ¿ok? Miren, lo que no se dice, si Dios no nos hubiera dicho todo lo que nos ha dicho en relación a las advertencias, qué es pecado, qué es iniquidad, qué es maldad, qué es injusticia, etcétera, nosotros no tendríamos solución, porque no sabríamos si hacemos bien o hacemos mal. ¿Ok? Si usted no abre su corazón y usted no saca las ofensas que están ahí, lo que a usted le duele, si usted no lo saca, entonces no habrá solución, porque su cónyuge no sabrá en qué le ha ofendido, no sabrá por qué pedir perdón. Entonces, este es el momento de actuar en fe. Amén. La fe, hermanos, cree. La fe confía. No, yo una vez lo intenté hace 10 años, cuando vino el pastor fulano y predicó de esto. Hermano, han pasado 10 años, ha pasado un año. ¿Ok? Volvámoslo a intentar, porque eso se llama fe. ¿Ok? La fe cree, la fe confía. Esta es la vuelta buena. ¿Ok? Así que abra su corazoncito y dejemos que el Espíritu Santo los use ustedes mismos para poder sanar sus corazones. Amén. Hasta aquí he llegado. ¿Alguna pregunta? Tengo 2 minutitos para las preguntas. Y me tengo que ir porque me están esperando. Bien, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Podrían abrir su camarita el último minuto para yo dejar este sentimiento de soledad que tengo? Sí, ok. A ver, ¿alguna pregunta? Pastora, eso que dijo, me perdí un poco con la tarea, ¿no? Que tenemos que escribir algo que nos afectó, un comportamiento de nuestra pareja y viceversa, ¿no? Así es, así es. Ah. Hacer una lista de todas las cosas que don Steve hizo, no se dio cuenta, tal vez Pero él si no ya se da lo cuenta, perdonamos, ¿y para qué recordar otra vez? pero tú lo has perdonado, pero él sabe,
No, no, ni tal vez ni se daba cuenta. Ahí está el problema, ¿no? De eso estamos hablando. O sea, ¿cómo vamos a empezar a trabajar abriendo el corazoncito? Mira, amorcito, tal vez el otro día no te diste cuenta, pero justo yo estaba entrando con el bebé y tú, ¡pum!, empujaste. La verdad, ¿sabes qué me sentí? Me sentí ofendida, ¿no? No se da Ok. cuenta, pero él necesita pedir perdón porque solo el perdón libera. ¿Ok? Ah, ¿Entiendes? Yo ok, puedo ok. ofenderle a usted y usted se ofendió y nunca me lo dijo, los dos pecamos. Yo por haberle ofendido y usted por no habérmelo dicho. ¿Ok? Ah, ok, ok. Ahora sí entendí. ¿Alguien más alguna pregunta? O si no, pregunto yo, porque a mí me han dicho que pregunte. A ver, hermano Wilson, ¿qué parte de la clase a usted le ha enseñado algo nuevo? Sí, si abre su micrófono, ok, abran su micrófono cada uno. A ver, mi hermano Wilson, no sé, parece que no puede abrir el micrófono. Miriam, Dabeiba, ¿qué parte de la clase te ha enseñado alguna cosa nueva? Eh, que debo aprender a perdonar, que debo aprender a decir las cosas, ¿no? Y analizarme como, eh, ¿cómo dijo usted? Que, ¿me escucha, pastora? Ah, debo analizarme, ¿no? Si lo ofendo o él me ofende y poder decirlo. Eso. Ok, Jackson, ¿algo de la clase que has escuchado te ha enseñado algo nuevo? Sí, el narcisismo en las personas, ¿no? Que tal vez no nos damos cuenta, vivimos cegados con la idea de que el buenismo, ¿no? La idea de que yo hago eso sin darme cuenta y pensamos que es una cosa buena, ¿no? O sea, el narcisismo en sí lo tenemos todos, en cada sector, en el deporte, ¿no? En muchos sectores de nuestra vida, pero en el matrimonio es como un cáncer, ¿no? Que tal vez no nos damos cuenta. Eso es lo que a mí me ha tocado. Ajá. Bien, hermanos, no los torturo más. Ha sido una bendición estar con ustedes. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier tiempo de consejería, recuerden que esto estamos trabajándolo paso a paso y en algún momento les llamaré como pareja para poder ver cómo están trabajando, ¿no? Con la intención siempre de orar, de poder bendecirles y bueno, ha sido una bendición estar con ustedes en esta clase. ¿Ok? Oramos. Amado Dios, gracias por este tiempo, gracias por cada uno de mis hermanos. Señor, bendice sus matrimonios, bendice sus corazones, que cada uno de ellos pueda ser sano, pueda ser libre de los modelos, Señor, que a veces arrastramos de nuestra familia. En el nombre de Jesús, papito amado, trae paz, trae libertad. Trae, Señor, alegría a los corazones, que ellos puedan estar casados, Señor, felices, sintiéndose realizados, sintiéndose amados, sintiéndose respetados, Señor, y que Satanás no reine más en las familias, Señor, de vida y poder, sino que seas tú reinando, Señor, en los corazones y en las familias. En el nombre de Jesús te damos gloria y Amén. honra, Señor. Amén y amén. Amén. Que Dios los bendiga, Pache. Ábranme su Buenas noches a todos.